Ok, perfecto. Les rogaría que quienes tienen el micrófono encendido podamos, porfa, eh, silenciarlo. Ok. Bueno, como les decía, nos encontramos en una época de la historia la cual nos viene definida por el patrimonio de la fe. Este patrimonio de la fe es literalmente un momento histórico que viene auspiciado, obviamente, por la imposición del cristianismo desde la época de Constantino en todo lo que fuera el Imperio Romano. Entonces, tenemos toda Europa comprometida con el cristianismo y comprometida con la con la comprensión del ser humano desde la perspectiva cristiana. Es así que se pone como eje, digamos, central del pensamiento al ser humano como creación de la divinidad. El ser humano es creado imagen y semejanza de la divinidad y en consecuencia nos ponemos delante, obviamente, de la creación predilecta del creador, de la divinidad, del Dios. Y Dios pues crea de manera, según las narraciones del Antiguo Testamento, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y en tanto es una creación de Dios, también se convierte en el epicentro del pensamiento, pensando precisamente desde el orbe cristiano, pensando al ser humano como el centro de la realidad pensable. Además, es la creación capaz de pensamiento, capaz de construcción, capaz de un razonamiento sobre la realidad, ¿no? Es decir, si nos comparamos frente a otras criaturas y especies inteligentes, obviamente el ser humano es el que más derrotero, más camino ha hecho en función a su propio crecimiento. Sabemos hoy por hoy, porque así lo ha develado la ciencia, que hay animales muy inteligentes con capacidad de transmisión cultural, con capacidad de transmisión de habilidades, técnicas, desarrollo de herramientas que muy probablemente con un largo tiempo evolutivo y de transmisión de sabiduría podrían alcanzar unos niveles de razonamiento parecido a los nuestros. Por otra parte, no olvidemos de que el ser humano, la especie humana, es una de varias especies que ha existido sobre la faz de la Tierra y el Homo sapiens no es la única especie humana que haya existido. El Homo neanderthalensis, el Homo floresiensis, fueron especies humanas que cohabitaron con el Homo sapiens en una misma época, hace 30.000 años atrás, entre los 50 y 30.000 años atrás, estuvieron cohabitando estas especies humanas hasta su desaparición, su extinción. Los Homo neanderthalensis se extinguieron, dejaron de ser, digamos, funcionales para procesos reproductivos. Y algo parecido parece que ocurrió con el Homo floresiensis. Entonces, todo eso no lo sabían, obviamente, en la Edad Media, tenían un conocimiento limitado sobre la realidad, más aún teniendo en cuenta que la caída del Imperio Romano había producido un declive cultural. La gente vivía en las grandes metrópolis del imperio se relocalizó al campo, se volvió la sociedad agrícola nuevamente, decayeron las capacidades comerciales, porque obviamente el gran impulsor del comercio a nivel continental era el Imperio Romano, y con esta caída, pues, la toma del imperio por los pueblos bárbaros, terminó atomizando la gran estructura carretera y de comercio que existía en la época imperial y entramos en un desfase cultural en el cual pues nos vemos frente a un escenario en el que el detentor de la cultura, del conocimiento, era la iglesia, puesto que fueron quienes conservaron las escrituras filosóficas del tiempo clásico. En realidad, fue la cultura árabe, ¿no? La que conservó
gran parte de los escritos socráticos, platónicos y de otros filósofos presocráticos, y fue, digamos, reabastecida Europa de ese contenido salvado, de esa filosofía salvada por los árabes, y que más tarde pues se convierte en doctrina cristiana. Como les habían disipado, pues nos encontramos dentro de un proceso donde la fe es la que delimita el quehacer del pensamiento, y este diálogo, esta suerte de diálogo, más bien una impostura, ¿no? Frente a la razón, está gobernado por la razón. San Agustín considera que hay una unidad en el conocimiento, por eso la fe y la razón van unidas. En otras palabras, lo que podemos pensar es lo que podemos creer. Y lo que podemos creer es lo que el dogma cristiano nos dice que es la verdad. Entonces, todo esto, pues, combina filosofía y teología. La teología, que además, entendida desde la perspectiva cristiana, es el conocimiento del Dios cristiano, ¿no? No de otros dioses, no de otras espiritualidades, no de otras divinidades. Como ustedes saben, Constantino cierra una época del periodo imperial, en el cual todavía se creían en distinto tipo de divinidades, ¿no? Ustedes saben que tanto los griegos como los romanos tenían un panteón de dioses, cada uno con una habilidad, cada uno con una suerte de talento especial. Era algo así como la Liga de la Justicia o los Avengers, ¿no? Los Vengadores. Eran cada uno con un poder especial. Pero este panteón fue defenestrado por el cristianismo, donde se impone el monoteísmo, un monoteísmo que además tiene una particularidad, es un monoteísmo que cree que la divinidad se parte en tres, en Dios Padre, Dios Hijo, que es la encarnación de Dios, y el Espíritu Santo, que está atravesando la fe de todos los creyentes. Entonces, comprender la fe es también hacer un ejercicio de razón. Para San Agustín, que es uno de los íconos de esta época junto con Santo Tomás, pues elabora todo un sistema de pensamiento complejo a partir de la herencia recibida de Platón o del neoplatonismo. Además, con importantes influencias de, el estoicismo, donde ustedes lo notarán, la filosofía propuesta por Agustín es una filosofía de expiación, ¿no? Es una filosofía de la culpa, donde nos abocamos a creer que debemos hacer una suerte de negocio con Dios, ¿no? Es decir, mi buen comportamiento al mismo tiempo pues me dispensará determinadas dádivas de la divinidad. En su obra Confesiones llega a afirmar que el pensamiento anterior, sobre todo el neoplatonismo y las soluciones del maniqueísmo, son un pensamiento incompleto que ha sido superado por el Nuevo Testamento, ¿no? En alguna, en alguna medida, en buena medida, pues lo que hace Agustín, lo que hace Santo Tomás, es tomar a Platón, es tomar a Aristóteles y cristianizarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, buscan explicar a los filósofos clásicos con el Evangelio. La filosofía medieval está dividida en dos grupos y así está consignado en nuestro texto guía, los apologistas y padres de la iglesia y la filosofía escolástica. Es muy importante esta división porque digamos que la filosofía escolástica es la más filosófica de ambas vertientes, ¿no? La apologista y la de los padres de la iglesia es una filosofía destinada a la defensa a ultranza de la fe, a la defensa respecto a otras corrientes de pensamiento, respecto a el judaísmo, respecto al islam, respecto a las religiones paganas, como ellos le llamaban, a las religiones de los pueblos bárbaros. Y estas religiones obviamente tenían una postura, una posición, y más tarde seguramente con la reforma protestante se desarrolla toda una apologética, que apología es la defensa, ¿no? El apologista es un defensor, el apologista es quien defiende la fe de sus detractores.
Dentro del propio cristianismo habían también corrientes que ellos denominaban corrientes heréticas, que obviamente tenían que ser defenestradas a base de razonamientos. Entonces, son estos dos grupos los que marcan el derrotero de la filosofía en la Edad Media. El apologista defiende al cristianismo frente a algunas ideas de la filosofía helenística, valoran positivamente la filosofía platónica como antecedente y preparación y acercamiento al pensamiento cristiano. Construyeron un armazón teórico, filosófico para la fe cristiana. Esta construcción de pensamiento, ¿sí? Literalmente le da las armas teóricas, las armas de la razón a la fe, que por sí misma es solo una creencia, ¿no? Es decir, independientemente de este Dios, el Dios cristiano o cualquier otro Dios, la fe es un acto de confianza frente a lo desconocido, un acto de confianza depositado en una entidad superior, en una entidad divina, que aparentemente pues está por encima de todo lo existente. Es decir, si existe algo es porque ese algo lo ha creado, ha sido creado por alguien que es capaz de hacer esa creación. Y el único razonamiento posible es que esa creación la ha tenido que ser alguien tan poderoso, tan grande, tan magnífico, tan divino, que obviamente estamos hablando de un Dios que no sabemos cómo es, que no entendemos de dónde procede ni dónde está, y podemos prever de que él pues está en todo, y esa construcción no se justifica porque tu fe es precisamente eso, ¿no? No, si no se llamaría razón. La construcción de la fe es un proceso de confianza frente a lo desconocido, una confianza depositada en un ser que denominamos divino, porque obviamente frente a las evidencias no hallamos ninguna otra explicación coherente más que la existencia de algo superior. En esta perspectiva aparece la dogmática cristiana, y la dogmática es el ejercicio de propagación del dogma. Es decir, una vez que hemos podido razonar la fe, explicarla con la razón, y para eso sí ha servido los argumentos platónicos, para eso han servido los argumentos aristotélicos, cuando ha sido explicada la fe a través de la razón, entonces el dogma debe expresarse a partir de del mismo razonamiento. El dogma debe enseñarse ya no por una catequesis en la que tú solo y llanamente crees porque es lo que tus líderes religiosos entienden por la verdad, sino que además recibes un conocimiento dogmático que te explica a partir de cánones racionales qué es la fe, qué representa a Jesucristo, cómo deberíamos entender la Trinidad y otras variables. La filosofía escolástica es la que desde la perspectiva filosófica es la que mejor ha desarrollado sus argumentos. Una vez más, les reitero que cuando se nos vaya la señal, por favor, nos reconectemos al mismo enlace. Nos quedan 10 minutos a partir de ese momento. Así que apenas se corte, nos reconectamos, por favor. Entonces, desde los monasterios, a diferencia de la patrística y la apologética, los grandes monasterios de los religiosos, de los monjes, se convierten en lugares de educación. Antes uno escogía la vida monacal como una suerte de proceso de expiación religiosa, de amor a Dios, y uno se encerraba en el convento con el propósito de vivir una vida ascética. Pero con el tiempo esos monasterios se convirtieron en grandes bibliotecas, en centros de enseñanza muy compleja, donde los grandes protagonistas eran filósofos cristianos que impartían escuela. Cuentan que Santo Tomás tenía no solo una escuela en la que impartía sus conocimientos sobre Aristóteles, sino que además muchos de sus alumnos eran sus escribanos. Santo Tomás escribió una cantidad absurda de libros, ¿no? Escribió muchísimo,
Y esto solo se explica precisamente por la técnica que él aplicaba. Dice que tenía una suerte de 9 escribanos que al mismo tiempo estaban escribiendo cada uno un libro, uno sobre ética, otro sobre el amor, otro sobre la moral, otro sobre la justicia, otro sobre el pecado. Entonces iba dictando, era tan capo él que le iba dictando a sus escribanos uno por uno que iba a tratar su texto, que iba a tratar el nuevo libro que él iba a escribir. Entonces, en una sola, escribía 9 libros, eh, dictándoles a cada uno de sus escribanos, pues los contenidos fundamentales y seguramente sus escribanos, siendo sus alumnos, también iban complementando estos textos a la sazón de lo aprendido y los apuntes que tomaban. La situación social, la condición social es otro elemento muy importante. En el origen de la filosofía, los griegos consideraban que la vida de un hombre estaba en armonía con las leyes de la naturaleza y con los principios de la razón. Como ser racional, el hombre solo puede desarrollarse dentro de una vida política y social, es decir, el ser humano es un ser que se debe a su sociedad, ¿no? Y que no es él solo por sí mismo como individuo el que debe digamos, primar, porque todo desde la perspectiva individual se convierte en un ejercicio egoísta de la existencia. Entonces, el son politikon, es decir, el ser político, la condición política del hombre, lo vincula directamente con un aparato que denominamos Estado, con una construcción social que denominamos Estado. Esa construcción social denominada Estado es un acuerdo que hemos construido los seres humanos a partir de nuestra condición de comunitas, de sociedad. Y Aristóteles encuentra el origen de la sociedad en los esfuerzos de los seres humanos a lograr sus deseos y necesidades. Es decir, generamos la construcción del Estado a partir de una idea mancomunada, es decir, es por el bien de todos que debe haber Estado, que debe haber alguien que ordene y encamine los procesos cognitivos, los procesos sociales, los procesos de divertimiento, los procesos de inclusive la paz y de la guerra a través o por intermedio del Estado. Entonces, el individuo debe subsistir dentro de esta construcción política que es al mismo tiempo un aparato social, es una construcción social. Entonces, aquí viene la famosa idea de la suma teológica y del concepto de un estado divino, ¿no? Un estado que parangone una suerte de paraíso terrenal, es decir, construir el paraíso en la tierra dentro de las leyes divinas, es decir, hacer un estado que funcione con las leyes de Dios. Otro de los elementos tiene que ver con los problemas humanos y desde la filosofía socrática se introduce al ser humano, al hombre, ¿no? Como pregunta de la filosofía. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué existe esta condición de ser humano, ¿sí? Con razonamiento, con capacidad de interpretar la realidad y lo que percibe desde fuera de él? Eh, para la filosofía socrática, obviamente, preguntarnos quién es el ser humano es mucho más importante que entender a la física, que entender a la naturaleza. Para él, las propiedades y cualidades de la naturaleza no quieren decir nada acerca del hombre. Entonces, tampoco le aportan un mayor conocimiento a la comprensión del ser humano. Para encontrar esa verdad, no era propiamente mediante el conocimiento empírico, sino metiéndose nuevamente a las ideas del ser humano, ¿no? Otra vez esa dicotomía entre el sentir, el percibir la realidad y acercarnos a ella por los sentidos, y la de acercarnos a la realidad por las ideas, por el pensamiento. Nuevamente aquí Platón y Aristóteles juegan un papel crucial en la expresión de la filosofía medieval, puesto que nos ponemos enfrente de un escenario en el cual se cristianizan estas dos filosofías que parecen antitéticas, pero son más bien sintéticas. Una se debe a la otra y la otra se complementa muy bien con los resultados de la siguiente, ¿no?
Es decir, sin las ideas de Platón no podríamos hablar de las ideas de Aristóteles, quien precisamente en diálogo con su maestro piensa que son los sentidos, es nuestra condición de seres sensibles, que podemos tomar conciencia del mundo. Sin los sentidos no hay mundo y sin la conciencia del mundo no hay pensamiento humano, ¿no? Es decir, en la conexión con la realidad podemos, digamos, eh, sentir tangiblemente la realidad del mundo. Aquí un par de referencias bibliográficas. Beuchot, gran maestro de esta época, y Bertelloni y Burlando para su consideración. Ok, permítame pasar a esta otra exposición, la cual se las voy a pasar porque me ha gustado mucho. Esta no es una cosa mía, es más bien de Oxford Education, quien además tiene un muy lindo repositorio de filosofía. Se los recomiendo encarecidamente que consulten Oxford Education o la Universidad de Oxford en el capítulo de historia de la filosofía. Tiene un material excepcional si ustedes son apasionados del pensamiento filosófico. Entonces, este es un buen lugar donde recalar. Como les decía, el cristianismo es una doctrina de salvación y al ser una doctrina de salvación, mucho importan las instrucciones que recibamos de los dirigentes de la fe para salvarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo nos vamos a salvar si no nos dan las instrucciones para salvarnos? Es por eso que tiene tanta importancia el pensamiento en la Edad Media, el pensamiento filosófico en la Edad Media, porque básicamente los filósofos, los teólogos filósofos, descifraban esas instrucciones, ¿no? Por ejemplo, lucubrar y pensar qué es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo evitarlo y cómo redimirse de él? Era una de sus tareas fundamentales. El tema de la ética, ¿no? ¿Cuál es un comportamiento ético y está alineado a lo que piensa el cristianismo? Esto también ha sido una hoja de ruta de lo que predica el pensamiento medieval. Y la fe es un don que nos permite entender la revelación divina. Una revelación que desde la perspectiva de esa época, pues está consignada a la encarnación de Dios en el mundo en su Hijo Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el Christos, que viene enviado por su Padre a mostrarle a los seres humanos cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, este profeta le enseña a sus apóstoles que la enseñanza judía, enseñanza de los dirigentes religiosos hebreos, de los sacerdotes hebreos, judíos, estaba corrupta. Esa fe había sido traicionada por estos dirigentes religiosos.